Buenas tardes y buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en este ciclo de encuentros sobre nuevas narrativas y transformación social. Como decía Loisa, estamos ya al Ecuador, es el tercer webinar de Cambiamos el Cuento. Este versa sobre narrativas para el bien común. Y antes que nada voy a agradeceros pues eso, que estéis aquí, agradecer a Oxfam Intermón, la FEDECAD, a la Universidad Jaume I, al Instituto Universitario de Desarrollo Social, y Paz y a Kepo también por organizar este espacio y hacerlo posible. En especial, pues también agradecer a las 5 personas que hoy nos acompañan y que van a compartir pues sus experiencias y sus trabajos. Yo soy Diana García, soy activista feminista, antirracista y anticolonial, miembro del grupo de coordinación de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidado de Zaragoza, y hoy voy a moderar este espacio donde vamos a ahondar si es posible generar nuevas narrativas que permitan la transformación de valores de este sistema capitalista que nos atraviesa, ¿no? Y en el que nos encontramos. Y por ello, pues vamos a contar con estas 5 experiencias, con estos 5 compañeros y compañeras que nos van a decir cómo, nos van a contar un poco las formas de hacerlo desde el cuidado, desde la crítica a la austeridad y desde la justicia climática. Vamos a dar respuesta, o sea, van a dar respuesta a los compañeros al siguiente bloque de preguntas. Cada participante va a contar con una intervención de 15 minutos. Vamos a ir por cada participante, cada ponente va a ir explicando, va a ir pues contándonos un poco de esta experiencia y respondiendo a estas 4 preguntas. La primera es: ¿cómo han diagnosticado la narrativa que querían cambiar? ¿Cómo han definido esa narrativa? ¿Qué técnicas, espacios o formatos han usado para crear esa nueva narrativa? Y la cuarta y última pregunta es: ¿cómo tienen pensado o cómo han estado evaluando los avances y cambios de estas narrativas? Entonces, bueno, lo primero, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer ponente. Eso, insistir que tenéis un chat para que vayáis haciendo las intervenciones oportunas, las preguntas, y luego pues al final vamos a tener un espacio donde podamos dar respuesta a estas preguntas y debatirlas. Dar la bienvenida entonces a nuestro primer ponente, Patrick Rainsborough. Patri es organizador con sede en Estados Unidos que trabaja en la intersección de la crisis sistemática, el cambio narrativo y la construcción de movimientos transformadores. Cuenta con una amplia experiencia en movimientos por la paz, la justicia racial, económica y ecológica. Welcome, Patrick. You have 15 minutes to share your experience and answer the questions. Excellent. Well, thank you, everyone. And where I am, it is good morning. But I always like to start with some gratitude. One, the gratitude that it's an honor to be here, to be invited to this discussion and be part of this dialogue among practices in different countries and different continents and different movements. But more specifically, some gratitude to the Spanish social movements for the ways that I have been inspired and benefited from so many things that have happened there, both in recent memory, the anti-austerity work and the role of the Indignados movement in inspiring here in the United States our movement for Occupy Wall Street, which created a whole generation of economic justice and anti-corporate activists. But more deeply, further back in history, for myself, a lot of my work has come out of the tradition of nonviolent direct action and of the ecological defense movements, and perhaps most famously, the mass actions here in the United States in 1999 in Seattle against the World Trade Organization. And so many of these mobilizations relied on the organizing strategy of the affinity group, of small autonomous self-directed decision-making as a way to create larger collective action. And I know that the origins of that concept come from the Spanish movements in the 1930s and from the Spanish anarchists. So thank you for all of these insights that have already, the dialogue that already shapes our movements. So let me try sharing my screen here and talk a little bit about narrative.
All right, hopefully folks can see this. So this is, as we say, I'm speaking to you today from Oakland, California. I'm a settler here and a guest on unceded Ohlone territory, on stolen land. But you can see me if you were swinging by for breakfast this morning. We could meet on my front steps. There I am, and I live about a mile from the beautiful San Francisco Bay, which is in the picture there. And as I say, this is Ohlone territory. It has been their territory since time immemorial, but it also continues to be Ohlone territory. And you'll see in the bottom of the screen is a shout out to a local Ohlone-led land trust that I think is a profound way to begin this talk about alternatives to capitalism and well-being. This is the Socorro Land Trust, who's restoring land, as they say, often in English and maybe in Spanish, we say repatriating land, but they are not repatriating land, they are rematriating land. So a shout out to the Socorro Land Trust. So to begin a conversation with our first question about diagnosing, I wanted to start by sharing three sort of starting assumptions for me about narrative work. The first is system change, is that we live in a unique time in the history of our planet, an intersection of various historic crises that requires us to make changes to our political, economic, and cultural systems. I know many of us here on the call are all working on different pieces of that larger problem. But then when we talk about solutions and how we make progress, people power, the idea that change happens most rapidly when people organize themselves around a shared purpose, a purpose that then grows into a broad-based social movement. This is how change happens. Not the only thing that makes change, but a key accelerant of change. And finally, if you want to change systems, you have to change narratives, because narratives and stories are a key arena of struggle. This is the area of collective meaning. This is the area that defines political possibility. So when we talk about story and narrative, we're not talking about it narrowly. We're not talking just about communication strategies or marketing or advertising, but more broadly about the work of all folks working for change, about what it means to be a storyteller. Because particularly one of the defining characteristics of a social movement is shared narrative. You know, I come from a tradition of organizing, of people coming together. Organizers get people together to share their stories. Oftentimes they're stories of a common oppression or problem that they're facing. Folks begin to unite, create a common story of how change could happen, of what's possible. And then ultimately when that story gets so big that it reaches beyond the geographic limits of the organizing, that it reaches across into different communities, and enough folks have this shared story, that's what gives us a social movement that leads to so much change. So looking at movement and narrative and power and narrative as fundamentally connected. So with that said, for our first question about how do you choose the narrative you want to change, narrative power analysis, the approach that's been developed by an organization I've been involved with for a long time, the Center for Story-Based Strategy, and which I'm so thrilled to be here with my colleagues, Chris and Mariana, will be talking more about the Center for Story-Based Strategy's work. But this idea that narrative and power are fundamentally intertwined. So you'll see in this cartoon here, a parent is reading a bedtime story to their child, and the child is on their phone, and the parent says, "It's a fable, stop fact checking." Now, this might be an experience that some parents out there already have with their children, but the important point here is where we understand where the power of narrative lives, that it doesn't necessarily live in the factual truth of the narrative. It lives in its ability to create meaning for us, to connect the dots. So of course, the facts are incredibly important for social change work, but the facts aren't enough. We have to make the facts that we have about injustice, about exploitation, about destruction, these facts, we have to make them meaningful to people in order to scale our movements. So 3 different expressions of narrative power: descriptive, prescriptive, and constitutive.
Oftentimes we just think of stories as telling people what happened. It's a common way we communicate. But a narrative power analysis asks us to think about whose stories are being told versus which stories are marginalized or ignored or censored. Prescriptive expressions of narrative power are about persuasion, about how we frame the story as being told, how we frame the problem defines the solution. So this is a very important area for narrative power analysis to look at the mechanics of how a story is being framed. And finally, constitutive, what we are made up of. That fundamentally stories define the worldview, the identity. Stories are what create the common sense, in the words of Antonio Gramsci, and the notion of hegemony. This is the area, the political terrain that we often work in. And so in that deeper level of work, the role of a narrative power analysis is to surface underlying assumptions, because assumptions are what we have to believe that a story is true. I'll say that again because I think it's very important. Assumptions are what we have to believe in order to believe that the story is true. So ultimately, our work in shifting the discourse is often to popularize new narratives and paradigms. I'm going to talk an example briefly today about some of the work around the climate crisis and the global climate justice movement. So for this second question of how do you design a narrative, narrative power analysis helps us look at where the weaknesses in a story are. So these are some examples broadly in the climate discourse, an understanding that's been shaped by the last 30 years of fossil fuel industry propaganda. And laying on top of all of these other assumptions that have come to us from hundreds of years of industrial capitalism, of extractivism, and of centuries of colonial expansion. So all these stories add up into ways that shape the discourse immediately. So two control myths, if you will. These are stories that are limiting our ability to make the change we need, that folks probably recognize from their own work, this idea that the market will save us, the market fundamentalism of neoliberalism, or that technology will save us. Now, in the case of climate, the market may have a role, technology certainly may have a role, but when you reduce the entire range of social dynamics and problems and possibilities to just these narratives, it entrenches the existing power and status quo. So one tool for designing narratives is to talk about a drama triangle. This is an expression of narrative power. This is an ancient, obviously, narrative format, the villain, the victim, the hero. And so you'll see in this chart is a template often for how a lot of social change campaign narratives unfold, where on the right, going from the victim to the hero, we have when people are being victimized, they come together and they organize and they take collective action. And that turns them collectively into a role of heroes or sheroes. On the other side of the triangle, the villain, the target of our campaigns, who we've chosen to say is responsible for this problem, the campaign offers them an opportunity to make the change they need, to meet our demands, and to become, join us in the space of heroism, of solving this problem. So when you think about that in terms of the climate, and some of the exciting examples that are happening, this is question number 3. How do you bring a narrative to life? Action, organizing. Oftentimes our opponents have multi-million-dollar advertising campaigns, have the benefit of hundreds of years of entrenched assumptions, the benefit of police and military and all the ways that they enforce their narratives. We have the power of people to organize. So here's an example in the climate work of reframing the issue to create new villains and create new opportunities for folks to organize. Thinking of the climate crisis not as the problem itself, but as a symptom of the failed economic model that we live in, a system that's not only destroying the planet, but exploiting people as well. And suddenly you open up a new set of actors to bring into the story, a new set of villains.
In the United States, we have a hard time still talking about capitalism because our imagination is so colonized here. But often we can talk about Wall Street in a way that helps people understand the impacts of capitalism. That's a narrative trick that can be helpful in different organizing formats. But you'll see what this looks like in campaigning. We have new broad networks and campaigns. These are global campaigns. Some folks may have seen this or be involved in it. This framework of stopping the money pipeline, bringing together campaigns that are targeting banks, insurance companies, asset managers. It's a way of thinking about the pipelines that carry the fossil fuels that so many communities are fighting against, but thinking about the broader pipeline of how money, of how capital moves around the planet. So it's a way of using that tool of a narrative power analysis. How do we change the way we're framing an issue in order to create more power and possibility for our own movements? On the other side of the equation, changing the characters in the story. One of the most profound evolutions in the climate movement here in North America has been a shift in understanding that even though the climate crisis impacts us all, it does not impact us all equally. There are front lines of the fight, communities that are the most impacted. Up on the left-hand corner of my slide, of course, indigenous peoples around the world and land-based peoples have always been on the forefront of this fight against extractive industries. Here in the United States, about 5 years ago in the Standing Rock mobilization led by the Lakota people, helped shift things here in the United States for folks to understand that. Below that, though, is a new front line that's emerging. That's an example of some wheat pasting that happened just a few weeks ago outside a conference here in California of insurance companies. And the activists are wheat pasting the faces and the stories of people who have lost their homes and lost their families to catastrophic fire. Here in California, our addiction to fossil fuels is driving fires and floods. And so starting to understand that new constituency, those new characters in the story, both here in California as this local campaign, but of course around the world who are being impacted by this. And of course, as I'm sure folks know and are connected to in your parts of the world, youth have been in an uprising around this. And so thinking of young people as one of the characters who helps us understand what the future looks like. In terms of the future foreshadowing, you'll see on the left, my cartoon here has a businessman in a rundown suit sitting in an apocalyptic world around a fire saying, yes, the planet got destroyed, but for a beautiful moment in time, we created a lot of value for shareholders. So looking at this contrast, a great template for talking about the future, particularly in the face of the climate crisis, which inspires so much doomism, is which future? How do we make a choice? In the United States, we have powerful youth-led mobilizing for a Green New Deal, a big visionary economic package. So contrasting these two. I won't say anything about this because I'm just about at time, but this is the fourth question in terms of how do you diagnose it? Excuse me. I'm sorry, how do you measure it that your story is moving? And a key piece of that is scaling your story, the way it spreads in media, I'm sure other folks will talk about, but I wanted to highlight political education, the way that whole sets of different communities start to align around a shared narrative. This is a framework around just transition, a very powerful framework of moving from an economy based on banks and tanks to a living local economy based on care and well-being. But most importantly, it's a framework being used in that way. Finally, narrating change. A lot of times our campaign traditions have been about how to demand change, how to talk about a problem in a way that people understand it's a problem that must be addressed. But we're in a unique time now where there are all sorts of understandings of the problem, and there is less of a status quo to change and more of a process of change. So thinking about this as a slow motion apocalypse, and I mean an apocalypse in the way of the original definition of a revelation of folks lifting the veil and folks that might have been more privileged in the past starting to understand their stake in the struggle. But it's very important that we find ways to harness these type of psychic breaks, these moments when the story changes. We're working for change, but also there are other more dangerous movements, the old stories, the fascists,
the homophobes, the anti-immigrant stories that are using these same crises to organize. So we need to not just talk about change, we need to narrate change and help people connect the dots between what they're experiencing so that they join movements for liberation and movements for positive opportunity rather than in getting pulled into the reactionary and right-wing movements. Finally, there's a bunch of resources that I want to share. I started with some gratitude. I want to end with a gift. The Center for Story-Based Strategy has documented all sorts of great methodologies. You can see their website on there, and Chris and Mariana will be talking more about that at storybasedstrategy.org. One of the things we did was write up a book, myself and one of the co-founders. It's gone through a number of editions. The second edition has been out for a while, and you can get a free PDF download of it. I'll drop this link into the chat as well. So if that's useful, it describes a lot of these methodologies and techniques. If you want a hard copy of it or an ebook, there's other places you can purchase that, but the PDF you can have for free. So it's been a pleasure to be with you all. I look forward to the conversation, and thank you. Muchas gracias de nuevo, Patri. La verdad es que el tiempo se hace bastante corto, muy poco, para poder abarcar un tema tan importante y tan amplio, ¿verdad? Como es pues el cambio climático y conseguir, ¿no? Llegar a esa narrativa y la importancia de conseguir esa narrativa sobre la justicia climática y cómo nos atraviesa a todas las cuerpos en este mundo, ¿no? Y saber que todo esto está interconectado y que bueno, que hay que llegar a ese punto de narrativa constitutiva, ¿no? Y buscar ese sentido común que nos atraviesa a todas según nuestras narrativas. Un placer haberte escuchado. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a escuchar a dos ponentes. Un placer también contar con ambos. Os doy la bienvenida a Cris Lagunas y a Mariana Mendoza, que nos van a responder también a estas 4 preguntas que planteamos al principio, ¿no? del webinar, sobre cómo han diagnosticado esa narrativa, la han definido, qué formatos o qué espacios han utilizado, qué técnicas han utilizado para construirlas y cómo han ido evaluándolas. Mariana es organizadora narrativa y educadora popular. Viene de organizaciones de justicia social y transición justa, y más recientemente ha trabajado en la desfinanciación de los sistemas carcelarios y la implementación de alternativas de encarcelamiento y prácticas de reducción de daños en jóvenes y adultos en Los Ángeles. Cristóbal es parte del equipo de SSS, de Cooperación Sur a Sur, hace 12 años y viene del movimiento migrante. Su trabajo se enfoca en la acción directa, en la educación popular y protección táctica de comunidades vulnerables en zonas de conflicto. Reside actualmente en Boston y enfoca su tiempo a la causa social y a la agricultura natural. Pues nada, de nuevo agradecer que estéis aquí. Pues es vuestro turno para responder a los planteamientos. Y bueno, tenéis cerca de 20 minutos, como sois 2 personas, pues entre 20 y 25 minutos para poder escuchar vuestras intervenciones. Os cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Como ya escucharon, mi nombre es Cristóbal o Cris. Y bueno, muchas gracias de nuevo por invitarnos, y también debo decir que es un tremendo honor volver a compartir espacio con Patrick, que aparte de ser un cofundador de nuestra organización, es un gran camarada, un gran amigo y una persona que jugó un rol fundamental en mi formación en este trabajo. Así que todo el respeto y el cariño para él. Bueno, hoy quiero compartirles un poquito de la metodología con la que trabajamos en el Centro de Estrategia Basada en Historias, y para ampliar un poquito más lo que nos estaba compartiendo Patrick. Básicamente, nosotros trabajamos con una metodología completa, con un set de herramientas que nos permiten analizar narrativas dominantes y nos permiten crear nuestras propias narrativas para después tener intervenciones para empezar a cambiar ciertos esquemas sociales y ciertas creencias que son pilares muy importantes de la injusticia y la opresión a nivel global. La estrategia basada en historias es básicamente un sistema participativo
que entrelaza los movimientos sociales con el poder narrativo y pone el contar historias, esa tradición tan linda que tenemos como seres humanos, en el centro del cambio social. Y la verdad, uno de nuestros lemas y una de nuestras creencias más importantes es que la imaginación crea poder. Hay una conexión directa entre lo que sucede en nuestra cabeza cuando nuestra inteligencia se empieza a divertir y se transforma en imaginación, y nuestra habilidad para crear poder individual y colectivo. Para lograr y para poder lograr nuestras visiones, para que se hagan realidad, necesitamos ejercer imaginación política, imaginación radical, ir más allá de lo que por lo general se enmarca como realista, ¿no? La imaginación nos crea y nos da poder porque abre el espacio y nos permite desarrollar historias en la cual los futuros que queremos y necesitamos son posibles, ¿no? Visión sin imaginación nos mantiene en un camino que ya ha sido decidido por nosotros. O sea, el capitalismo es un camino predeterminado y básicamente quieren que nosotros lo caminemos por inercia, pero no tiene que ser así. Podemos pensar fuera de los esquemas e imaginar un camino nuevo. Ahora, cuando hablamos de poder narrativo, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, este es un ejemplo que me gusta mucho. Cuando vemos esta imagen, vemos una constelación que acá desde Norteamérica la logramos ver y la llamamos la Osa Mayor. Pero realmente cuando vemos al cielo, hay una osa flotando en el espacio así que nos está mirando hacia abajo y con las patitas nos saluda. No, ¿verdad? No hay una osa gigante en el suelo. Es una constelación, pero como seres humanos somos seres narrativos. O sea, podemos conectar las estrellas para darles significados, crear historias y poder lograr leer el firmamento. Ahora, esa habilidad que tenemos para nosotros conectar las estrellas y darles significados, también se da en las dinámicas sociales, también se da en las dinámicas políticas de nuestro día a día. Entonces, como animales narrativos, cuando logramos hacer conexiones, cuando vemos estrellas y le damos nombres, nos estamos creando lo que nosotros llamamos las gafas narrativas o los lentes narrativos, que es como una metáfora para hablar de perspectiva. O sea, por ejemplo, yo vengo del movimiento inmigrante acá en Estados Unidos, acá en Norteamérica. Y las estrellas del firmamento, que es la conversación sobre inmigración, son cosas como la frontera, cosas como crímenes, cosas súper feas que al final cuentan una historia de que nosotros, los que venimos aquí solamente con nuestros sueños y nada más, somos gente mala, ¿verdad? Entonces las narrativas que tiene, las gafas narrativas que tienen las personas que construyen las narrativas dominantes nos dan esos arquetipos. Y es muy importante para nosotros lograr intervenciones para cambiarlas y al mismo tiempo entender que en un contexto global e incluso nacional, distintas áreas geopolíticas van a tener distintas gafas narrativas, distintas perspectivas. No todos estamos parados en el mismo lugar, no todos vemos las mismas constelaciones, no todos conectamos las mismas estrellas. Entonces, desde un punto estratégico tenemos que tener en cuenta esos matices de lo que son las historias. Y cuando hablamos de narrativas dominantes, hablamos de la red de historias, símbolos e ideas que forman la realidad y definen la cultura dominante. O sea, son las narrativas que hasta cierto punto limitan la visión de un mundo más justo. O sea, creo que todos hemos tenido la experiencia de conversar con alguien y decir, las cosas podrían ser distintas, no tiene que ser todo bajo el capitalismo. Y te dicen, no, eso no se puede, ya nunca lo vamos a cambiar, ¿no? La narrativa dominante nos dice que tenemos que conformarnos con estas cosas. Ahora, a medida que vamos navegando, vamos ampliando nuestro conocimiento y le voy a dar el micrófono a Mariana para que nos explique otros conceptos básicos antes de ir a los ejemplos que les tenemos. Gracias. Gracias, Cris, por compartir estos conceptos y buenos días, buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí. Voy a seguir compartiendo con un concepto, con una herramienta bien importante para el trabajo que hemos hecho
en el Centro de Estrategia Basada en Historias, también en los movimientos que hemos sido parte, ¿no? Para mí esto ha sido pues bastante fundamental, que es la enmarcación, que es básicamente lo que estratégicamente decidimos dejar fuera o dentro de una historia, ¿no? Y quería dar este ejemplo de, no sé si recuerden, hace algunos años cuando hubo pues un ataque en Francia, en París, todos los medios de comunicación pues estaban, ¿no?, bien enfocados en París, en el ataque, en cómo esta comunidad había sido impactada, mientras en otros lados del mundo recibiendo ataques, recibiendo violencia, ¿no?, día a día, sin ningún enfoque de los medios de comunicación, sin más información de lo que estaba pasando ahí. Y pues esto enseña que de alguna manera pues la enmarcación está liderada por interés político, ¿no?, interés económico, y vemos por qué de alguna manera han decidido dejar otras historias, ¿no?, fuera del marco. También decimos que, pues, cómo enmarcamos ciertas historias, ciertas narrativas, va a influir cómo las personas lo van a ver, ¿no? Y van a entender el mundo que les rodea, como dice Cris. Todas estas enmarcaciones van creando estos lentes narrativos, ¿no? Que vamos aprendiendo si es que vamos a la escuela, dependiendo de las comunidades donde crecemos. Todo esto va formando nuestro entendimiento del mundo que nos rodea. También decimos que enmarcar es cómo describimos acciones y motivos. Y esto es bien importante porque va a decidir la vida o la muerte de diferentes personas, de nuestro mundo. Por ejemplo, este es un ejemplo bien poderoso que pasó, estas son comparación de dos diferentes noticias que salieron después del huracán Katrina en Luisiana, en Nueva Orleans, en el 2005. Una historia decía que una persona joven camina en el agua después de haber robado una tienda, ¿no? Y en la otra historia o noticia decía que dos residentes caminaban por el agua después de haber encontrado pan y refresco, ¿no? Y lo que pasa aquí es que si, por ejemplo, la Guardia Nacional viene a apoyar después de este desastre, ¿no?, desastre humano que ha pasado, pues puede ser que quizás a la persona joven la arresten, ¿no? O mucho peor, ¿no? Lo que hemos visto como la militar responde a personas que son afrodescendientes, inmigrantes de color en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo también, ¿no? Y a las otras personas quizás les llevarían a un refugio, les ayudarían. Entonces lo que decimos es cómo describimos acciones, motivos, cómo describimos al mundo que nos rodea, es de vida o muerte. Y este esquema ha sido bien importante para el trabajo que tanto Cris y yo hemos hecho, y vamos a hablar un poquito más de algunos ejemplos. Yo voy a hablar bien rápido de este ejemplo de justicia juvenil reimaginada, y no tenemos muchísimo tiempo para explicar el contexto, pero básicamente ha sido un movimiento para sacar el dinero, la energía, las prácticas que se han invertido en sistemas carcelarios y usar esa energía para crear realmente prácticas, sistemas, infraestructura que va a cuidar realmente las necesidades de los jóvenes de Los Ángeles, ¿no? Ha sido un movimiento, bueno, obviamente global y nacional en los Estados Unidos, pero este ejemplo particular es basado en Los Ángeles, California, tierra Tongva. Y Patrick habló un poco del análisis del poder narrativo, y esa es una herramienta que pues hemos aprendido de Patrick, de otras personas que han desarrollado el Centro de Estrategia Basada en Historias, pero una herramienta bien poderosa, ¿no?, que nos ayuda a analizar pues cuál es el conflicto de la historia, ¿no? Cómo está enmarcado el problema, qué está en juego, cuáles son los personajes de la historia, quiénes son los personajes que están narrando la historia, ¿no? Muchas veces las personas afectadas
son las que no salen en el marco, ¿no? O no están contando la historia. Imágenes, cuáles son las imágenes, metáforas, símbolos que aparecen en la historia que dan significado. Y el presagio, como decía Patrick también al final, ¿no? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos prefigurando que el mundo se va a ver, ¿no? Si hacemos algo o no hacemos lo otro. Y algo bien importante del que me voy a enfocar un montón en este ejemplo son supuestos subyacentes, lo que decía Patrick, ¿no? ¿Qué tenemos que creer para creer que estas historias, que estas narrativas son verdad, ¿no? ¿Qué tenemos que creer para creer que los inmigrantes son criminales? ¿Qué tenemos que creer para creer que jóvenes afrodescendientes en Estados Unidos son criminales? Entonces, usamos estos 5 elementos para analizar historias dominantes y empezar a crear nuestras historias. Y rápido, en este ejemplo de justicia reimaginada nos dimos cuenta que pues algunos de los supuestos dominantes, subyacentes de estas narrativas dominantes estos son algunos de los muchos que encontramos, pero estas ideas de que los jóvenes de color son criminales y hay que vigilarles, que los jóvenes necesitan disciplina y control, que la manera de responder a algunas acciones es por medio de castigo, que las instituciones de castigo y vigilancia son legítimas, para empezar, y que hacen a la sociedad más segura, y que los sistemas existentes pueden ser reformados. Y pues todos estos supuestos era lo que queríamos desafiar, ¿no? Y vimos que obviamente estos supuestos y esta enmarcación es de vida o muerte, ¿no? Llevaban a la gente joven a la cárcel, a detención, a pues ser bastante violados, ¿no? En sus derechos, en su cuidado. Y pues literalmente era de vida o muerte, ¿no? Muchos de estos jóvenes pues han de alguna manera acabado en las manos de la policía, de la militar en Estados Unidos, y obviamente sus familias también han sido muy impactadas. También usamos el triángulo dramático que Patrick lo comentó, y yo sé que Chris va a hablar más de este, pero es como de alguna manera cambiamos los roles que se dan en estas narrativas dominantes para de alguna manera reenmarcar, ¿no? ¿Quiénes son los agentes de cambio en las historias? ¿Quiénes son les villanes o les opresores en estas historias? Y cómo es que estamos resaltando los personajes en las historias. Y bueno, el cambio en este movimiento social fue que, obviamente, desafiando estos supuestos, ¿no? Que los jóvenes lo que necesitan es amor, apoyo, entendimiento, no necesitan castigo, ¿no? Que el sistema capitalista carceral, punitivo y de supremacía blanca ha creado prácticas de muerte para el beneficio del capital y del control social. Que los criminales realmente son aquellos que se benefician de un sistema criminal, ¿no? Que es el que vemos. Y que sabemos que podemos crear sistemas diferentes de vida, de cuidado, de apoyo y desarrollo. Y la resistencia de los jóvenes es una crítica legítima que puede guiar a la transformación ideológica, sistemática que necesitamos. Y bueno, Chris creo que va a hablar un poquito más de los puntos de intervención, pero nada más pues enfocarnos muchas de las acciones que pasaron alrededor de las demandas para invertir en las cosas que se necesitan en vez de los sistemas punitivos, ¿no? Muchas acciones de diferentes maneras, también como intervenciones de gobernanza, ¿no? De quién está en la mesa para tomar las decisiones que están impactando a las personas. Entonces, pues intervenciones de los jóvenes, aparecer en el condado de Los Ángeles y decir, nosotros somos los que hemos vivido esto y nosotros tenemos las soluciones. Pero bueno, con eso bien rápido se lo voy a pasar a Chris para compartir otro ejemplo. Muchas gracias, Ivy. ¿Es posible que en el chat me den una alerta de cuánto tiempo tengo más o menos? Gracias, solo para estar consciente. Muchas gracias. Hola, soy yo de nuevo. Rápidamente quería compartirles esta campaña de la cual fui parte hace mucho tiempo, bueno, hace unos años, y que fue potenciada mucho por las herramientas de estrategia basada en historias. Esta campaña se llamaba Bring Them Home, o
traigámoslos a casa, desafiando fronteras y reuniendo familias. Yo vengo del movimiento migrante indocumentado estudiantil de acá de Estados Unidos. Mi familia es de Chile, somos todos migrantes. Yo no tuve papeles mucho tiempo. Mi mamá trabaja limpiando hogares, mi papá es jornalero y bueno, siempre vivimos en una situación súper complicada y a raíz de eso decidimos tomar acción y organizarnos en conjunto con nuestra comunidad. Y quería comentarles un poquito de lo que hicimos. ¿Me puedes mostrar la siguiente? En el análisis de poder narrativo nos dimos cuenta que estábamos frente a una crisis migratoria en la cual la mayoría de la sociedad americana creía que las fronteras nos protegen, que los inmigrantes o migrantes son criminales y que no merecíamos derechos y había que deportarnos para proteger la integridad de la sociedad americana. Como pueden ver acá, como se da en Europa, también me imagino los centros están con sobrepoblación, hay muchas violaciones de derechos humanos, muchos abusos y separan mucho a los pequeñitos de sus padres. Frente a esa crisis, si podemos ver la próxima diapositiva, nos dimos cuenta que en esta historia era súper rara porque los villanos o los opresores eran los migrantes que venían de realidades súper difíciles y las víctimas era el pueblo americano, que estos jóvenes de Centroamérica y de México le iban a quitar puestos en sus escuelas o iban a quitar trabajos y todo ese tipo de cosas. Y los héroes de esta historia eran los políticos que legislaban en contra de la población migrante o los agentes migratorios que violentan y detienen a nuestras comunidades. Y eso nos pareció súper raro y malo. Entonces decidimos crear nuestra propia historia, donde los agentes de cambio, los héroes éramos nosotros, eran nuestros padres, mi mamá, mi papá, que dejaron todo para poder darme una mejor vida. Y que los opresores eran los políticos que no les permitían cumplir ese ideal, ese anhelo, ¿no? Y las víctimas en realidad éramos todos. La crisis nos afecta a todos, inmigrantes o no. Entonces decidimos que teníamos que identificar un punto de intervención y crear un quiebre en la narrativa dominante. En la estrategia basada en historias, cuando tomamos acción, por lo general tenemos un análisis de 5 puntos de intervención. ¿Podemos regresar a una slide, por favor? De 5 puntos de intervención que son súper importantes. El punto de producción, que es donde se fabrican productos relacionados a nuestras causas, el punto de destrucción, donde literalmente se causa la destrucción que causa el problema, en nuestro caso era la frontera donde se separan familias, puntos de consumo, puntos de decisión y puntos de suposición. Entonces, cuando estamos pensando en un esquema estratégico, donde queremos intervenir en la narrativa dominante, nosotros nos fuimos a un punto de destrucción. La conversación de la frontera acá es súper fuerte. Necesitamos una frontera que esté más reforzada, que sea más grande, que no se la pueda saltar nadie. Y ahí es donde literalmente se destruyen familias, se destruyen vidas y se destruye el medio ambiente. Para construir la frontera tuvieron que cortar saguaros, cactus que estaban protegidos hace 200, 300 años y la administración de Donald Trump básicamente cortó todo, rompió todo ese medio ambiente local, esa flora, esa fauna para montar una frontera. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, nos vamos a brincar la reja y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Cuando elegimos el punto de intervención, elegimos el punto de destrucción, la frontera. ¿Por qué? Porque la frontera destruye vidas, familias y el medio ambiente. Somos seres humanos, no somos criminales. Entonces, básicamente, como ven en la foto en blanco y negro, ellos son organizadores de la Alianza Nacional de Jóvenes Migrantes, el grupo que tenemos nosotros, que voluntariamente se presentaron a las autoridades de inmigración y fueron deportados de vuelta a sus países natales. Y se fueron deportados con la misión de conectar con otras personas que habían sido deportadas para organizarse y básicamente hacer una caravana hasta la frontera para demandar que Estados Unidos abriera sus puertas y las dejara entrar para reunirse con sus familias. O sea, nuestra acción de desobediencia civil fue entregarnos a la deportación para poder regresar con un montón de gente que se merecía estar con sus familias. La primera acción que hicimos, la hicimos con 8 personas. Solamente lo intentamos con nuestros organizadores porque sentíamos una responsabilidad gigante con la vida de los otros. Y ellos se presentaron, hubo
habían casi 1000 personas en la frontera apoyando medios de comunicación global, y cuando Inmigración no supo qué hacer con ellos, nosotros teníamos una abogada que estaba lista con casos pidiendo asilo político para cada uno. Y ahí el sistema no tuvo otra opción más que aceptarlos. Luego de eso hubo tanta presión social y mediática que el Departamento de Seguridad Nacional decidió darles el asilo político y soltarlos. O sea, lograron regresar a sus familias. Y así ganamos la primera intervención en la frontera que hicimos. La primera intento de traerlos a casa resultó. Nuestros 9 organizadores regresaron. Entonces dijimos, pues si lo podemos hacer con 9, lo podemos hacer con más, ¿no? Entonces fuimos a otro punto de la frontera y otra vez se autodeportaron un montón de nuestra gente, y esta vez volvieron con 40 personas y lo hicimos en San Diego, no en Arizona. Y hicimos la misma dinámica, y a través de la presión social nos dimos cuenta que otra vez volvimos a ganar, y las 30 personas que ven en la foto a color lograron volver y estar con sus familias, ¿no? Ahora, esto fue un trabajo súper arduo, porque ellos de verdad tuvieron que transformarse en una comunidad, gente que no se conocía, que iban a entrar en un sistema que los divide basado en un binario de género, donde no hay mucho campo para existir fuera de cómo te lo permite el sistema. Entonces, de verdad tuvieron que unirse para hacer esto, y se logró. O sea, logramos desafiar que la frontera era impenetrable. Esa noción de que la frontera nos protegía y que es impenetrable dejó de existir. Y fue muy lindo, lo logramos hacer. Y el año siguiente dijimos, pues, si pasaron 30, yo creo que van a pasar más, ¿no? Y pues volvimos a autodeportar un montón de nuestros organizadores, y esta vez regresaron con 150 familias, no personas, familias, que algunas de 4 o 5 personas. Y ese número y la noticia se empezó a esparcir por todo México y por todo Centroamérica, y empezaron a venir más. Y al final cruzaron 190 familias. Y otra vez, basado a puro trabajo. Nosotros no somos una organización formal, somos un grupo de amigos que creemos en lo que hacemos. No tenemos dinero, no tenemos nada, todo lo hacemos con nuestras propias cosas. Pero a pura punta de trabajo, con un equipo de 20 amigos, logramos que todas esas personas eh, pudieran regresar a casa. O sea, en un proceso de 3 años reunificamos más de 200 familias, y todo fue a base de presión social y mediática, usando el esquema narrativo de Story-Based Strategy, de estrategia basada en historias. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva? Entonces, cuando fuimos desarrollando, se me fue la imagen, pero cuando fuimos desarrollando, estoy a punto de terminar, cuando fuimos desarrollando estas campañas, lo más importante era desafiar las nociones de la frontera y de seguridad que existen en torno a la inmigración, y desafiar las nociones de que los migrantes son criminales y gente que no se merece un buen futuro. El Centro de Estrategias Basada en Historia, Patrick, estuvo muy cerca de nosotros en ese tiempo, y también nos ayudó a desarrollar un montón de nuestros materiales y de nuestras campañas. Y una de las últimas preguntas que salían en el esquema de esta presentación es: ¿cómo medimos el impacto de lo que hicimos? Bueno, a raíz de estas acciones de desobediencia civil, antes acá en Estados Unidos, en nuestro movimiento, inmigrantes indocumentados nunca habían hecho desobediencia civil, hasta que nosotros dijimos, no, ya no damos más, hay que hacerlo. Entonces ahora es una táctica muy común en nuestro movimiento, y la gente ya perdió el miedo. Nuestro lema es: sin papeles, sin miedo. Entonces, eso fue un cambio súper concreto. Logramos cambiar el sistema de asilo político en Estados Unidos a favor de los migrantes que vienen, específicamente protecciones para migrantes de identidad queer y transgénero, que son los que lo pasan peor en los centros de detención. Es una vergüenza. Y finalmente logramos reunir familias. No sé si tenemos 2 minutos, pero ahí hay un video que muestra el momento donde las madres que fueron parte del grupo y que fueron parte de la acción pudieron volver a casa, y más importante, pudieron volver a abrazar a sus hijas. Así que eso, de 200 familias reunidas y una historia que logramos cambiar, y seguimos en la lucha.
esa es mi historia. Muchas gracias. Buena. Feliz de poder estar aquí compartiendo con mi hijo en los Estados Unidos. Es el sueño de mi hijo y también era mi sueño poder regresar, estar con mi hijo. Hay muchas familias ahí adentro que posiblemente enfrenten la deportación y solamente pido que sigamos luchando para que ellos puedan salir en libertad. No es fácil estar en un centro de detención, no es fácil pensar que vamos a regresar a donde no queremos estar, donde no tenemos oportunidades, donde nuestros hijos están creciendo en violencia y solamente yo pido al presidente Obama que intervenga, a los congresistas que intervengan para que estos padres de familia que se encuentran también en los centros de detención que puedan salir en libertad, que puedan regresar a casa. Y yo voy a seguir luchando hasta que las familias salgan del centro de detención. Elvira, ¿cuál es la condición de su libertad? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo son los términos? Bueno, yo voy a ir a corte ahora en abril en Chicago. Entonces yo regreso a Chicago y en la corte voy a pelear por la visa humanitaria. O sea, que todo esto fue bajo la petición de ingreso humanitario. Sí, una visa humanitaria. Igual las demás familias que todavía se encuentran en el centro de detención están peleando también por una visa humanitaria. Solamente pedimos una oportunidad para poder estar con nuestros hijos y dar una vida mejor. ¿Muestra esto la buena voluntad expresada por el presidente hace unos días sobre aplicar de una manera más humanitaria las leyes de inmigración que usted, o es muy pronto para decir eso? Pues estamos viendo que todas estas familias nos organizamos y no estamos todos. Muchas gracias a todos. Eso es parte de, bueno, de lo que queríamos compartir, algunos ejemplos de cómo hemos usado estas herramientas para apoyar los movimientos de los que somos parte. Muchas gracias, Cris y Mariana, por compartir vuestra experiencia y trabajo. La verdad, bastante potente, muy emocional, ¿no? Porque te deja así con la... Pues yo me encuentro en esa tesitura también, ¿no? De como mujer migra y realmente pues interesante lo que decís, ¿no? Desde qué perspectiva se cuentan esa historia, quiénes las cuentan, quién construyen esas historias y desde dónde se sostienen esos sistemas de poder por las cuales otras historias pues son invisibilizadas, pisoteadas, vulneradas, ¿verdad? La importancia del poder de la imaginación, como comentaba Cris, ¿verdad? Que los sistemas capitalistas se encargan de institucionalizar para encarcelar y no permitir ir más, ¿no? Más allá, ¿no? Y bueno, lo que hablaba Mariana, ¿no? De enmarcar estas historias y quién las cuenta y quién se queda fuera de esas historias y a partir de ahí cómo se van creando esos imaginarios y se van alimentando esos cuentos, esas otras realidades para vulnerar otros derechos. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ahora vamos a continuar con la experiencia del trabajo de Diana Calas. Diana Calas es asesora senior de políticas de desigualdad, trabaja en Oxfam en Oriente Medio y Norte de África, es autora del informe de Poción Mágica de la Austeridad y el Alivio de la Pobreza, narrativas de captura política y desigualdad en Oriente Medio y África del Norte, que lo podéis encontrar está en la web de Oxfam Intermón Internacional, lo publicó en noviembre de 2021. Thank you, Diana. It's a pleasure to have you here. You have 5 minutes. Hi, thank you, Diana. And also quick thank you to the interpreter who I think is doing a really great job. I'm catching, I wish I could also participate in Spanish, but I just know a few words and I feel it's a really good parallel. I'm so happy to be on this panel. Honestly, just it's amazing how it just makes us, I mean,
it makes us feel alive. At least for me as a policy person, who often has to deal with very dry topics, I feel alive. Oh, sorry, I shared the wrong screen. Why is this so hard? Okay, here you go. It just makes me feel alive and passionate again to discuss narratives, which is one of my favorite topics and the first topic I worked on when I joined Oxfam about a year ago. So we work a lot on inequality, and we work with similarly maybe to a climate change activists on a very sort of a dry, even maybe drier topic that we try to bring to life. But we're trying to, we're still at, like, I've been learning a lot from the last 2-3 presentations, and we're still at earlier stages. So I'm gonna be sharing our experience about the first steps we're taking in working on shifting narratives at Oxfam in the MENA region. But first, maybe to make it a bit more alive, I will just share my personal experience with what I work on. I started university in the year 2000. I went in to study law, and my dream was to work with the United Nations. First, because this is the place that I knew, you know, back when there was no woke people, there was no Twitter, no Insta, like we only knew what we saw with our eyes and what was there also in the dominant narrative back then. I thought that would be perfect. I will make good money. My parents will be proud of me, and I will be changing the world. So this is the right place. My first job, I worked on a development project on education reforms. It was a World Bank funded project, a consultancy for the government that was very exciting, and we sort of worked on reforming the whole Ministry of Education to make it more efficient. And there was a lot of money coming in as a loan for the government to do the reform. And bit by bit, I was doing something that I really liked because I was applying all my skills, organization, lawmaking, etc. And then I discovered that I was just working on this series of reforms that will stay in the drawer forever. And I started to understand that the issue is not really about finding solutions to problems, because my dream was to find a solution to education, find a solution to health, find a solution to public transportation, to pollution, etc. And I was always wondering, like, why is it so hard? And I started bit by bit to understand that it's not so hard. It's just there is no political will, and it doesn't really benefit anyone to work on these reforms. So there is a system for people like me who graduated law school to go and have fun and make money based on grants coming from other countries. And so I also want you to join me in, you know, putting yourself in the shoes of someone who lives in a developing country. And then that's it. I found a place for me to work on something I like, to make money, but I couldn't really make a difference. And then I moved on and I studied public policy, and I went back to work, and I found myself again in a different ministry with a different grant and a different project, working on labor reforms. And again, the same issue. But here I went more into detail, and I saw how political and economic interests clashed with the interest of most people. And I also
saw how, because we were working on a wage hike, so we were a team at the Ministry of Labor, actually proposing with the minister, who was a reformist, a progressive politician, to propose a raise in wages, especially minimum wages. And I saw not just the whole government working against us, but also I saw the trade unions saying, no, we don't want an increase in wages because it will ruin the economy. I saw the whole society, my friends, people living around me, telling me, but why? But why? I mean, the businesses will go bankrupt if they raise the wages. We will have to raise taxes. It will be catastrophic. What are you doing? And so this is where, you know, after 10 years of work, after graduating, I started to understand a little bit what was going on and see the world with a different lens, with a different narrative, because I really had to look at the impact of what I do for a living. So I consider myself as a victim of the dominant narrative, because I went into a job thinking I can make a difference, but I had to, you know, work year after year to understand that it's not the case. So back to what I'm doing now, I'm very happy because when I joined Oxfam, I had already built a long career, but also activist experience in working on pushing for reforms that matter when it comes to reducing inequalities. And I finally found an employer that would allow me to say what I would like to say. And when we work on inequalities, we face what we tried to convey in the title of this report that we worked on. We are facing a dominant narrative that is about the magic potion of austerity and poverty alleviation, because there's a very thin line. It's not a thin line, but it's a thin line in speech when we discuss poverty and call it poverty, or when we discuss poverty and call it inequality. Because when we say poverty, we can go to the World Bank or to any donor, get some money, and this money will be a loan that we will have to pay later on, and then give money to poor people. Or we give them, you know, and the price for this will be long years of austerity. So no public services, no public education, or no public health, no social security coverage, etc. Or we raise the taxes on the rich, we improve public services, we reduce poverty, everybody's happy, and everybody is happy without anyone feeling that they need to build this around charity. But when we go into the details of the finances, etc., it really becomes very dry and it's very hard to convey. And that's been the experience of so many people working on highlighting what inequality is. Oxfam is one of those people, of those organizations who really contributed into putting this and really framing it very well at the global level. We're trying to do it at the regional level, but still we are at the level of sort of communicating with people who already are in the business and know what we're talking about. The challenge is to start making an impact. So what we're talking about here is narratives and political capture. And that was just to answer the first question, how did we get to the diagnosis? This was based on the experience of Oxfam, monitoring debt and austerity policies in the MENA region, and also based on the experience of partner organizations, also activists locally and regionally in different countries, trying to push for less austerity measures and a more equitable
way of doing public budgeting. And so there were two or three, let's say, main findings when we had the convening with different partner CSOs, and that was that inequality is due to elite capture, and that the people responsible for this dominant narrative are politicians, elite, political and economic elite, but also that international financial institutions like the IMF and the World Bank play a big role in promoting a dominant narrative that is about austerity. So we went ahead and did some research on the matter, and this research is built on an already very interesting report by Oxfam colleagues from Intermon, who defined the methodology on doing research on political capture. And so we positioned narratives in this system of political capture and tried to show how narratives play a role in captivating public policies. And so we look at, who and why, who is responsible for public policies, looking at networks of private interests, what those policies are, what the effect of these policies on society is, especially in relation to inequality. And usually narrative comes at two different stages. The first stage being how private interests actually affect policies. So this is where things like, this is how things should be done come in, this is how a law should be designed, this is the only way possible in order to save state finances. And then when we come to narratives as a product of political capture, we look at things like, well, things are like that. There's no other way because this is how it already happens. And just to give you a very quick idea of how things are in MENA, and I mean, it's not just in our region, but in many other regions. We are swimming in what we call the debt and austerity trap. So debt leads to austerity, leads to inequality, and inequality means more political capture, more debt, more austerity, and so on. Similarly, there's a problem of there's another cycle we are in, which is when we have political capture, there is this narrative that the state cannot do much, and state institutions are weakened, which lowers the trust and the demand in public services, which in turn lowers or increases, the reliance on the private sector and on philanthropy. So we have private sector services replacing public services, replacing the state, which weakens state institutions even further and promotes more political capture. And this empty circle increases inequality as we go. So when we went to look at what is this narrative, it's mainly, and this is where it becomes more alive. The narrative is based on values, stories, these rules of what works and what doesn't work, but also on a psychological factor, on myth that play on people's psychology. So we see that there are values promoted such as personal individual entrepreneurship, personal success,
miracles, economic miracles, like for instance in Lebanon, where we've had a historical big collapse financially and economically recently. For the past 100 years, the story was that the banking sector was the pillar of the Lebanese economy, that this is how it works, that there is a Lebanese miracle because it's not your typical economic model, but for some reason it works perfectly and it has to go as it is. And people related to this story. Similarly, you know, like when I was telling you about how my parents would be proud of me for working in the UN, this model of big personal success, entrepreneurship is high in the MENA region. And the story that there's no hope, we cannot, you know, when we reach a financial crisis, there's no hope, there's no way of avoiding the situation. So in order to avoid further collapse, we need debt, we need austerity. People have to, you know, live with it and be patient because there's no other solution. And somehow the rich are still rich, the billionaires are still billionaires, and they are still, in most countries, either members of parliament or members of governments or prime ministers. And somehow they're doing fine, but the rest of the people have to bear with austerity measures. So this is based on ideas that the state is inherently corrupt, that often economic problems are depicted as political problems that only have political solutions. And it's based on this idea that the private sector is the answer to all problems. And once the private sector is doing well, so which needs incentives, etc., then there will be a trickle-down effect. There will be job creation. Everything will be fine, and the poor need to remain poor, and we will just have poverty alleviation programs financed by international financial institutions. But for this narrative to keep going on in the media, there are elements that support it. So it's not just the narrative is there. There's a political economy of narratives as well. This is reflected in media ownership and financing. So most big media in the Middle East, like everywhere in the world, are owned by a small elite. So usually related to political families or economic elite. There's an issue of civic space. There's also an issue of political capture of trade unions, and trade unions are play a very big role in developing or shifting the narrative. So developing counter narratives, moving towards a new story. There's also a role of financial institutions like the IMF in pushing for or legitimizing this dominant narrative, and also using indicators such as poverty and growth, GDP, instead of other indicators to illustrate inequality instead of illustrating just poverty and growth. So there's like this deep economic debate ongoing about what truly reflects social and economic well-being that needs to be shifted. I had more to say, but I will stop with this. So looking at this, for us, shifting the narrative is about shifting the balance of power. So it is about looking at telling new stories, and this is something that we're just starting to work with our different civil society partners in the region. But it's also about looking at the political economy of narratives and how we can build awareness and education among activists on what it means to shift the power balance. Thank you.
Thank you, Diana. Muchas gracias. Muy interesante, la verdad es que la reflexión, la pregunta da para largo, o sea, cada intervención. Nos encantaría poder aprovechar los últimos 30 minutos para abrir el micrófono, debatir un poquito. Os animamos a que utilicéis el chat si tenéis alguna pregunta, alguna intervención. Es cierto, o sea, yo creo que el pastel está mal repetido y que no existe una voluntad política. Evidentemente, para sostener esas riquezas de unos hay que pisotear a otros, sino cómo van a vivir así de bien, ¿no? Bueno, vamos reitero el agradecimiento que había dado Diana Calas a las intérpretes que están ahí haciendo ese gran trabajo, y también a Eloísa que está ahí en el chat recordando, ¿no? Los hashtags y también pues los perfiles, ¿no? El Twitter en donde podéis seguir a las ponentes y los ponentes. Vamos a presentar a nuestra última ponente, Luz Helena Rodea Saldívar, feminista mexicana, trabajando por un mundo que cuida. Trabaja en el programa de cuidados de Oxfam México. Encantada, Luz Helena, de poder contar contigo. Tienes 15 minutos. Bienvenida. Muchas gracias. Voy a hacer lo posible por ser muy breve porque quiero escuchar la discusión y también agradezco al resto de los ponentes. La verdad es que estoy abrumada de una forma positiva con el trabajo que han mostrado y es admirable. También voy a tomar un poquito el ejemplo de Diana, que empezó hablando como de un tema personal, porque hablar y trabajar sobre el trabajo de cuidados también es personal para mí, ¿no? La primera persona a la que yo escuché hablando de trabajo de cuidados y que el ser ama de casa es un trabajo que no tiene prestaciones, vacaciones, reconocimiento, valor económico otorgado formalmente y que además es un trabajo para toda la vida, fue mi madre. Entonces, desde adolescente yo empecé a escuchar acerca del trabajo de cuidados y lo veía reflejado en la forma en la que las demás personas hablaban, pero no veía como ningún esfuerzo dentro de la sociedad para trabajar un poco eso, entonces chocaba un poco con lo que decía mi madre versus lo que veía en el mundo. Pero poco a poco, conforme me fui adentrando al trabajo, o sea, que me fui educando y fui educándome en la universidad, educación tanto formal como informal, empecé a ver que eso tenía un nombre, que era trabajo de cuidados no remunerado, y que además era lo que sostenía como al sistema, ¿no? Como decía también Diana y como decías ahorita tú, Diana, el trabajo de cuidados es lo que permite que unas personas estén por encima de todos los demás porque es lo que sostiene al mundo, ¿no? Y que además, a través de pisotear a las personas que generan esos cuidados, es que solamente unas personas, o sea, un grupo concentrado de personas se van como manteniendo en el poder. Entonces, la narrativa dentro de Oxfam, dentro de Oxfam México, cuando empezamos a trabajar o a profundizar en cómo podíamos combatir la desigualdad y cómo podíamos generar estrategias que nos permitan transformar las relaciones de poder, empezamos a como adoptar e identificar todos estos esfuerzos que ya se estaban haciendo en muchos otros lugares del mundo y con muchos otros colectivos feministas que hablaban de cómo el trabajo de cuidados es un trabajo, que cuidar es lo que sostiene la vida y es lo que sostiene a los sistemas económicos. Y en la sociedad mexicana, como en todas las sociedades, pero en la sociedad mexicana es muy fuerte esta narrativa de que el rol de los cuidados es completamente innato a las mujeres
que es un rol que les viene por naturaleza, que en la división de las tareas del hogar, ellas son quienes deben encargarse del bienestar de los integrantes de las familias, y que gracias al trabajo de otras personas es que ellas pueden desempeñarse de esa forma, ¿no? O sea, existe esta narrativa de que gracias a que otras personas trabajan, ellas pueden quedarse en el hogar. Esto, pues, como ustedes sabrán, históricamente es algo que hemos venido arrastrando, pero en el caso mexicano, voy a poner 3 ejemplos de cómo está como completamente aterrizado y enraizado en política pública, en narrativas de poder, tanto que el actual presidente lo reproduce todo el tiempo. En 2019, una de las principales políticas que existían en México, que eran las estancias infantiles que permitían a las mujeres poder salir a trabajar, poder tener un trabajo remunerado y tener a sus hijas e hijos en espacios de cuidado seguros, terminó. Y una de las principales respuestas del gobierno fue que podían los abuelos, aquí dice los abuelos, pero realmente se refería a las abuelas, cuidar a los niños que estaban quedando sin protección, ¿no? Se hizo como una gran crítica acerca de cómo era posible que se quitara un apoyo así que permite a las mujeres desarrollarse no nada más profesionalmente ni económicamente, sino personalmente, porque el tener un trabajo remunerado y el tener una fuente de empoderamiento económico las puede ayudar a generar independencia, sobre todo en un contexto como el de México, donde existe una relación directa y muy profunda entre los niveles de violencia y la poca posibilidad que tienen las mujeres de salir de círculos de violencia por el trabajo de cuidado y por la carga de cuidado en la que se encuentran y que tienen. Entonces, a través de distintas críticas, el presidente, la máxima figura, quien debería de, además con una narrativa o con un discurso un poco de izquierda, como fue como se nos presentó en un principio al momento de entrar en el poder, que esto fue unos meses después de eso. Esa persona estaba como mostrando de nuevo lo enraizado que está el hecho, no nada más de que los cuidados le corresponden a la familia, sino de que le corresponde a las mujeres y que la familia es la responsable del bienestar de la familia, y las mujeres son las responsables del bienestar de todos los demás. No el Estado, no las instituciones, no las dependencias, no las comunidades, sino las familias. Y eso es muy importante porque una de las principales cosas u objetivos que estamos impulsando desde Oxfam México es hablar de estados y comunidades cuidadoras. Pero bueno, ahora voy a hacer eso. Después, en 2020, la imagen de la derecha fue una de sus principales declaraciones cuando empezó la pandemia. Porque él decía tal cual que las mujeres o las feministas queremos cambiar el rol, pero por tradición y por naturaleza somos más propensas a cuidar porque está dentro de nuestra personalidad, ¿no? Esto fue también una crítica, o fue respuesta a una crítica cuando inició la pandemia y cuando se empezó a hablar de cómo la carga de cuidados estaba cayendo ostensiblemente sobre las mujeres y que no se estaban contemplando mecanismos que pudieran permitir
que las mujeres que estaban cuidando y que además estaban viendo su carga de cuidados exacerbada a partir de la pandemia tuvieran una respuesta o tuvieran algún tipo de apoyo. Esto fue lo que respondió. Y después, en 2021, está la imagen de la izquierda, donde también en el contexto de la pandemia habló acerca de cómo las mujeres podíamos cuidar a los abuelitos, ¿no? Porque los servicios también de cuidados para personas mayores en México son bastante precarios, entonces habló de por qué no era, o sea, por qué no podíamos tomar esa responsabilidad. De nuevo, este no es un discurso exclusivo de la presidencia de la República, pero sí refleja mucho cuál es la visión general y además qué es lo que se reproduce a nivel narrativo y discursivo dentro del país, dado que la máxima figura y la persona con más autoridad en todo el país lo repite constantemente y además lo repite como respuesta ante las críticas que tiene por parte de grupos feministas que hablan de que tenemos que balancear las cosas en México. De nuevo, esta narrativa la hemos trabajado desde hace ya varios años, pero a partir de la pandemia en Oxfam identificamos la necesidad de empezar a trabajar de manera mucho más profunda para combatir esta carga desigual, sobre todo porque estamos viendo los efectos que tienen actualmente y que pueden tener en un futuro, ¿no? Estamos muy conscientes de que en todo el mundo, en México, pero en todo el mundo, las brechas de desigualdad están incrementando de manera impresionante. Entonces, una de las principales formas en las que nosotros vemos que podemos combatir esta carga desigual es a través de balancear o de reorganizar la carga de cuidados, porque eso permite no nada más a las mujeres salir a hacer cualquier cosa, recibir educación, recibir servicios de salud, porque sabemos que muchas veces las mujeres por cuidar y por atender a otras personas no atienden su propia salud o se desatienden por esta interiorización de los cuidados en algunos casos y en otras porque las familias, el sector privado, el sector público, las instituciones, las dependencias y todo el mundo no les dejan hacer nada y no tienen servicios que van acorde con sus cargas. Entonces, lo que estamos haciendo es buscando cambiar esa narrativa que sabemos que es bastante difícil o que, bueno, no quisiera decir difícil, que es un reto bastante grande porque pues básicamente queremos cambiar la forma en la que está organizada la sociedad, ¿no? Queremos modificar la división sexual del trabajo, queremos que se reconozca que todas aquellas tareas que realizamos las mujeres y que están relacionadas con los cuidados son un trabajo, tienen un valor, contribuyen a la sociedad y que además si las reorganizamos podemos tener sistemas económicos mucho más sostenibles. Entonces, nuestra narrativa o lo que buscamos reflejar es que si todas las personas cuidan, todas las personas progresan. Si el trabajo de cuidados está concentrado solamente en un sector poblacional con sus intersecciones, porque además, pues, también las mujeres que viven en contextos precarizados, las mujeres racializadas, las mujeres, aquí en México, las mujeres indígenas son quienes tienen más carga de cuidados y quienes normalmente forman parte de la población que se ve mucho más afectada por una falta de un Estado cuidador y de servicios de cuidados y de una carga mejor distribuida. Si esas personas son quienes tienen toda la carga, esas personas son las que nunca van a poder desarrollarse, nunca van a poder tener
acceso a educación, acceso a servicios de salud, acceso a autocuidado, acceso a oportunidades, etc. Y también que el trabajo de cuidados es fundamental para el sostenimiento de la vida. Hablamos mucho de la vida al centro. Estamos buscando cómo generar una narrativa que se pueda percibir como lo que estamos buscando es un sistema que priorice a la vida y no a la economía, y cómo además el hecho de que todas las personas participen tiene un impacto en el desarrollo de absolutamente todas y no nada más de unos cuantos. Para esto, en la estrategia que hemos estado desarrollando desde los últimos 7 meses, a diferencia de los ponentes que estuvieron antes, es un trabajo que estamos desarrollando apenas, empezamos a trabajarlo hace apenas unos meses. Lo primero que identificamos fue cuáles son como los puntos en común dentro de las narrativas y dentro de lo que vemos tanto a nivel discursivo, a nivel de política pública y a nivel de conversaciones que tenemos con tomadores de decisión, ¿no? Lo que estamos buscando es desnormalizar la distribución desigual, retar cuáles son esas normas sociales que están interiorizadas, e invitar al involucramiento no nada más de hombres y de masculinidades cuidadoras, sino del sector público y privado. Muchas veces cuando hablamos de la redistribución de trabajo de cuidados y de cómo eso podría impactar en las mujeres, la gente piensa automáticamente que estamos hablando de nada más que los hombres y las mujeres tengan cargas semejantes, pero en realidad lo que queremos es que también, o sea, que todos los sectores del Estado y de la población se involucren, no nada más unas personas, ¿no? Y queremos de nuevo hablar de comunidades cuidadoras, porque algo que también percibimos es que estamos muy enfocados en dinámicas urbanas y muy capitalistas, donde vemos a las familias como núcleos individuales que viven como entes solos, ¿no? Y que todos orbitan unos alrededor de otros. Y cuando examinamos cómo se ven los cuidados en otras comunidades, cómo se ven los cuidados en otros espacios que normalmente son espacios rurales, entendemos que los cuidados, o sea, que son mucho más conscientes de cómo si la comunidad cuida, todas las personas en la comunidad están bien, ¿no? Entonces queremos también como jalar esa percepción comunitaria del cuidado para generar comunidades cuidadoras y estados cuidadores. Nos preguntamos, para identificar todo esto, cómo es que las personas ven al cuidado, quiénes son quienes hablan más de ello, a quiénes les interesa la conversación y por qué, cómo lo podemos reconocer, cómo podemos generar un enfoque de cuidados en todas las actividades que generamos y cómo podemos fortalecer los procesos. Y para eso estamos trabajando en 3 principales puntos. El primero es la visibilización a través de campañas y acciones de comunicación. La valorización, es decir, que se considere al trabajo de cuidados como un elemento que tiene valor dentro de toda la sociedad, a través de fortalecer a grupos locales, y por fortalecer a grupos locales nos referimos a que identificamos que hay muchos grupos a nivel regional o nacional que ya tienen el discurso, que ya están buscando hacer cambios, pero a nivel local todavía hace falta fortalecer a los grupos que lo identifican como problema, que ven soluciones, pero que necesitan y que nos piden, además, eso es muy importante, que nos piden que les ayudemos a fortalecer los procesos para que desde lo local puedan impulsar políticas, acciones, programas de cuidados en distintos niveles y no que, como siempre, venga de arriba para abajo. Generar conocimiento a través de investigaciones, reportes y también campañas, y generar alianzas en distintos niveles. Y a partir de eso, transformar servicios y políticas de cuidados y trabajar
con tomadores de decisión, de nuevo, también a distintos niveles, desde comunitarios hasta nivel federal, generando asesoría técnica. En la parte de visibilización y campañas, que es donde estamos empezando y donde identificamos primero la narrativa o los cambios que tenemos que hacer en la narrativa, lo que estamos haciendo es llegando a lo personal, ¿no? Porque los cuidados, de nuevo, cruzan por todo, nos han cruzado, o sea, nos han tocado la vida de cada una de las personas que vivimos y existimos. Y ahora lo que estamos haciendo es trabajar con jóvenes, trabajar con círculos universitarios, trabajar con espacios feministas y espacios antirracistas y antipatriarcales que están preguntándose cómo es que pueden generar cambios, pero además, así como lo dije al inicio de la presentación, todas y todos tenemos una historia de por qué estamos donde estamos gracias a los cuidados de nuestras madres, hermanas, primas, tías, abuelas, etcétera. Y cómo eso, a pesar de que para nosotros resultó beneficioso, para ellas resultó un obstáculo en su desarrollo y cómo podemos compensarlo, ¿no? Otra de las cosas que nos gusta hablar es que cuidar es muy bonito, a todos, o sea, cuidar tiene mucho valor y lo que queremos combatir es la sobrecarga de cuidados, no a los cuidados por completo, ¿no? O sea, el involucramiento, invitar a las personas y a los sectores y a las empresas a que se involucren en generar espacios de cuidados es para el beneficio de todas las personas, porque cuidar es una actividad que sostiene la vida, o sea, es una actividad súper valiosa. Solamente cuando existen las sobrecargas es cuando vemos estas brechas. Y bueno, para finalizar, porque sé que ya me queda muy poco tiempo, lo que no se mide no se cambia, y es como lo vemos desde Oxfam, y cómo lo estamos midiendo a través de cuántas personas se están involucrando en las acciones que estamos llevando a cabo, cuántas personas están entendiendo la narrativa, que afortunadamente estamos viendo muchísimo interés por parte de distintos actores, y que cuando llegamos con este reto de decirle, tú sabes que una persona dejó su vida para que tú pudieras estar aquí, les toca mucho y quieren generar esos cambios en todos los niveles, desde autoridades estatales, en estados de la República, hasta tomadores de decisión a nivel federal, articulando actores, grupos, colectivas y alianzas, o sea, midiendo cuántas se están involucrando y cómo se están involucrando y cuáles son las propuestas e iniciativas que desde esos espacios están impulsándose y cuáles son los cambios en programas, acciones y proyectos. A pesar de que apenas tenemos 8 meses trabajando en esto, hemos visto cómo de un momento a otro empezó a efervecer y esperamos que esto no deje o sea, que no baje el ritmo del número de acciones que se empezaron a proponer en cuestión de semanas o meses y de cuáles son los cambios que podemos empezar a ver reflejados en distintos espacios, no nada más con lo que nosotros estamos haciendo, sino con lo que el resto de los actores involucrados están logrando. Entonces sabemos que es un reto de nuevo bastante grande porque queremos reorganizar al sistema y eso no es fácil, pero también vemos que los cuidados, o sea, que una vez que las personas entienden que los cuidados sostienen la vida y que los cuidados pueden ayudar a cambiar las reglas y a cambiar la forma en la que vemos el mundo y en la que entendemos el mundo para un mundo más igualitario, se pueden como generar un montón de iniciativas increíbles que lleven a que las mujeres y las niñas puedan tener mayores oportunidades. Eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Luz. Siempre se queda, de verdad, muy corto el tiempo y estamos aquí intentando apurar un poco para dejar algo porque, bueno, has animado bastante el chat. El tema de cuidados ha sido un boom y se han animado las reflexiones, así que ya las compartiremos. Tenemos dos preguntas. Una va dirigida a Mariana de Marta Sein, que pregunta, ¿qué es la economía política de las narrativas? Si lo puedes explicar. Claro que sí, nada más decir que, bueno, el ejemplo que compartí viene el contexto del ejemplo que compartí está basado en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, Tierra Tongva, y pues muchas de las soluciones de este trabajo de reimaginación del sistema de justicia juvenil o se proponen mucho es el cuidado colectivo, ¿no? Pero también ha sido muy enfocado en mover el dinero y el apoyo público. Y también ya no pude hablar mucho de esto por el tiempo, pero una de las intervenciones ha sido realmente cambiar el poder que tienen las personas para ser parte de la gobernanza, que de alguna manera podría ser visto como, pues, cambiar de alguna manera el sistema político, económico a un sistema más socialista, porque se ha enfocado mucho en mover este dinero público. Entonces, cómo de alguna manera redefinimos qué significa la gobernanza y cómo las personas deben de estar involucradas en los procesos de toma de decisiones y de visiones. No sé si esto responde a tu pregunta, pero este ha sido el enfoque de esta campaña. Y feliz de contestar preguntas si hay más. Gracias, Mariana. Pues sí, yo creo que esperamos a ver, Marta Seisi ha respondido, ¿no? Pero se ha entendido bastante. Tenemos una segunda cuestión para Patrick Greensboro, que preguntan, ¿qué hacer cuando la narrativa dominante captura nuestra narrativa alternativa y sirve para no cambiar nada? Can I maybe come in on this one? From my perspective, it's I mean that's something that we're trying to introduce and that's why I mean we talk a lot. Many of us talk about the political economy of narratives. Is that obviously when we don't own the narrative because the mainstream media is owned by those who dominate it, and so that's the thing, that the minds of people are such a strong tool of power that anyone who owns the power and who controls the economic system will always be mindful of controlling the narrative. So that will always be there, and that's why working on narratives is also working on shifting power in society. And this is why it's important not only to be anyone who is working on narrative, but it's also important to bring in the right people to work with you on those narratives. And I think Patrick talked about education, right? So it's a long-term cultural change when we speak of shifting the narrative. Unfortunately, on many issues such as climate change, there's no time. And that's the challenge. But certainly it's about convincing people that change is needed, but also about making sure that the key actors in society get on board, and such as trade unions, such as whoever, I mean, depending on the issues, but it's about actively thinking together about how we can practically
shift power. And this is why usually, you know, demonstrations, bringing people on the ground to make an impact is important, because sometimes if you don't own any of the main, let's say, sectors or economic institutions, you need to strike, you need to demonstrate, you need to make sure that cars cannot pass on the street, or that public transportation is not working on this or that day. You need to make people feel your power in order to start shifting it. It's a constant struggle, and it's a constant change. It needs more time, and I will stop here. I can say something about greenwashing, if that's a term that folks are familiar with, on this issue of how our narratives get captured. I think we see that very much in the climate debate right now. At this point, we've moved where every single company in the world claims that they care about climate change, and everybody claims they're part of the solution. And it is a huge problem. I think in general, as a framework for when this happens to your issue, that's why it's so important to have a strategy. That's why my friends at the Center for Story-Based Strategy talk about changing the story. And it's not just the great story we're going to tell, it's the story to move it, which constituencies you need to be convincing, where we can sort of split the narrative that's happening out there. So one thing that's happening in the climate movement right now is we're having to get more sophisticated about our counterframes, our messages of what we're saying in opposition. This may be too specific an example, but folks may have seen net zero as a new, very popular idea among corporations and banks. And it's at this point, I think maybe 2/3 of the global economy has committed to net zero emissions by 2050. And it's a kind of phony framework, but it shows that whereas we used to have traditional climate denial was to say, this is not a problem, the new denial is delay. It's just to say, oh, of course we're dealing with this. So this is what I meant a little bit at the end when I was talking about we can't just be demanding change anymore. We have to be narrating change because the change is already happening. So I think resonating with what other speakers were saying, some of the ways to confront that are to be telling values-based stories. It's a lot harder to co-opt values when you're getting very specific. And then the ability to really fight over the key characters. The elites rarely speak in their own voice. They speak through the characters from our movements, you know, and so to make sure that we are doing the organizing so that we can risk, if it's scientists that we need to organize, or farmers or caregivers, but that's one way to make sure that the messenger is more powerful than the message many times in modern debate, because that's how people believe whether the message is true. So I'll stop there. Gracias, Patrick. Sí, interesante. A mí también se me ocurría, ¿no? Hilando esto, no sé, lo lanzo si lo habéis pensado. Aquí, pues, en la situación en el territorio español, por ejemplo, ¿no? La percepción que tengo es, por ejemplo, eso, el usar, por ejemplo, la disidencia, ¿no? La rebeldía que era propia, ¿no? de pues, los colectivos, los movimientos sociales por parte de partidos, digamos, ultraderechistas, ¿no? Cómo pueden generar esa contranarrativa y sí, o sea, ser parte como de esa disidencia y descolocar, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros ser esa parte también, ¿no? De contra, o sea, de seguir avanzando, porque a veces me da la sensación de que, vale, vamos construyendo narrativas, vamos construyendo espacios, pero que no llegan a ser suficientes como para hacer, ¿sabes? Para coger ese poder que por ejemplo, sí que se percibe con la ultraderecha, porque realmente es como que cala ese mensaje, esa contranarrativa, esa rebeldía que nos están arrebatando y como que te vuelves más pequeño, ¿no?
incluso hilando con el tema de los cuidados, de lo que hablaba Luis Rodea, de cómo se están generando esas narrativas para volver a traer los cuidados hacia la familia y decir, bueno, las mujeres ¿no? está generando una guerra de género aquí, ¿verdad? Para quitar realmente lo que es el peso y la importancia de que los cuidados benefician a todos y que lo que decía Luz, todos en algún momento hemos tenido que ser cuidados porque somos seres dependientes desde que nacemos y en algún momento necesitaremos ser cuidados, ¿verdad? Entonces, no sé si os ocurre algún ejemplo o algo, alguna alternativa. Yo podría compartir un ejemplo que está conectado al ejemplo que compartí sobre la cooptación de estas narrativas. Básicamente el Departamento de Libertad Condicional en Los Ángeles es el departamento punitivo, ¿no? Para los jóvenes aquí en Estados Unidos o en Los Ángeles, y parte de su contranarrativa o narrativa ha sido que pues ellas son unas personas que cuidan, que les importan los jóvenes, que cuidan a los jóvenes, que están cambiando, reformando las prácticas. Y parte de cambiar esta narrativa ha sido como, no podemos reformar este sistema punitivo capitalista que ha sido, que ha violado y ha dañado a todas estas comunidades, sino tenemos que transformarlo, ¿no? Y tenemos que crear un sistema de cuidado colectivo que no está basado en estos sistemas que han sido diseñados para criminalizar a las personas. Y ha sido una lucha fuerte, ¿no? Luchar en contra de algunos sindicatos también de policías y de la libertad condicional. Gracias, Mariana. Interesante. Aquí es que el chat está moviéndose y bueno, no sé, me gustaría animar a Rocío Nogales que comparta la reflexión que ha dicho que es demasiado larga, que no os cortéis, que está muy bien, porque creo que es que en el chat se va a hacer más complejo poderlo leer, así que yo te animo a que vengan, nos compartas esa reflexión. Jo, muchísimas gracias. As I was saying, puedo hablar en español, ¿verdad? Lo traducen. Perfecto. Jo, pues muchísimas gracias. Yo la verdad es que he disfrutado muchísimo. Como os decía, me encanta escucharos porque, bueno, son esas microhistorias, ¿no? Las que también son importantísimas, historias de biografía que resuenan y que llevan a esos momentos como de breaking points, ¿no? De los que hablaba antes Patrick. Yo sí que hay una cosa que, o sea, yo me dedico a la investigación en economía social y solidaria y en cultura comunitaria, y una de las cosas que hemos aprendido es que hay una tradición larguísima, o sea, la tradición es desde el principio de los tiempos en el que lo privado, el ámbito privado, ha ido cercando, ¿no? En la teoría de los comunes se habla mucho del cercamiento, ¿no? de los comunes, de los bienes comunes. Entonces, hay una larguísima historia de apropiación, de cooptación, de, como decía, estrategias, herramientas, símbolos, ¿no? que se desarrollan, que surgen sobre todo de abajo arriba para el bien común. Entonces, una de las cosas que sí que nos parece súper importantes ahora mismo es un poco como trazar esa genealogía de cooptación a lo largo del tiempo, ¿no? De la historia, porque yo creo que podríamos aprender muchísimo de eso, ¿no? De cómo han funcionado el greenwashing, el net zero, como estaba diciendo Patrick, es importantísimo, pero bueno, son como los ejemplos más recientes, pero los hay desde siempre, lo que os digo, o sea, y en todas las partes del mundo. Entonces, como que mapear también eso es como sacar los colores, ¿no? El decir, mirad esto, cómo ha ido ocurriendo y como os digo, o sea, el visibilizarlas, creo que sería una manera muy útil de dar a conocer, digamos, una manera de llevar a cabo un juego sucio, ¿no? Seguramente el poner en relieve ese no seguir las reglas del juego. Cuando digo reglas del juego me refiero al interés general. Y luego lo otro un poco que estaba pensando es que
también desde la economía social y solidaria, desde todo lo que son la tradición comunitaria. Sabéis que cada comunidad tenía ese conocimiento, ¿no? Que era un conocimiento que era simbólico, pero que también era un conocimiento tecnológico que digamos, le permitía la adaptación al medio para poder generar, ¿no? Y para poder seguir viviendo en ese lugar en el que vivía, para poder ser incluso autosuficientes, ¿no? O soberanas. Entonces, como que la globalización rompe todo eso, llegan las narrativas de la globalización, de las hambrunas, ¿no? Esta idea de hambrunas. Esta mañana me decía un campesino, justo me decía, bueno, pero es que antes había hambrunas. Y yo le decía, pero bueno, sigue habiendo hambrunas y más que van a llegar, ¿no? Y además la peor hambruna también es la alimentación un poco basura, ¿no? Que la mayoría tiene ahora mismo. Entonces, como que creo que es un momento también súper importante de reapropiarnos de un conocimiento simbólico, tecnológico, como decía, y también, bueno, pues formal, ¿no? Que se está borrando, que se ha borrado y que desaparece en muchas comunidades y que, digamos, al residir en esas comunidades son quienes están más cerca de esas comunidades, quien podemos hacer un trabajo de recoger y dar a conocer para re-empower esas comunidades, ¿no? Para su supervivencia y para el bien común a partir de lógicas de herramientas colaborativas, abiertas, etcétera, etcétera. Ya me callo. Mil gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Rocío, por compartirla. Nada, que el tiempo se nos ha ido volando. Las reflexiones que habéis dejado en el chat pues serán recogidas para seguir trabajando en pequeños grupos que van surgiendo del webinar. Recordar que bueno, que se da continuidad la semana que viene, ¿no? Que tenemos otros 3 webinars. Interesante que participéis también, en especial en el último también, porque se va a generar esa networking, esa red de contactos para seguir trabajando en esta construcción de narrativas. Nada, agradecer inmensamente a todas, todos los ponentes, a todas las personas que hoy nos habéis acompañado, a la organización, a las traductoras y bueno, pues no nos queda más que despedirnos y muchas gracias de nuevo a todas. Muchísimas gracias, Diana. Thank you. Un abrazote a todos. La verdad que un placer. Os he ido poniendo ya por el chat todo lo que teníamos pendiente. Estamos en hora, así que estamos en contacto por las redes. Solo nos ha faltado los abrazos iniciales, ¿no? Que ahora no se pueden dar cuando llegas, y las cervezas posteriores, que ahora no nos las podemos ir a tomar. Pero nos vemos por las redes y nos vemos la semana que viene en las 3 sesiones que todavía nos quedan, sobre todo la del jueves, quienes podáis estar para, pues eso, para seguir trenzando colaboraciones. Estaremos encantadas, pero martes defensa de sociedad civil, miércoles tecnologías y el jueves experiencias justo de evaluación, que son todo temas, ¿no? Que han ido saliendo y que seguiremos profundizando. A cuidarse, que vaya muy bien, un placer. Thank you, Patrick. Thank you very much, Diana. Gracias, adiós. Thank you. Abrazo. Bye. Bye.